Abogado, si le parece, comencemos hablando justamente de este anuncio de cancelarle la cita a todos los solicitantes de visa a nivel mundial. ¿Cómo usted, como un experto en la materia, interpreta esta decisión? Bueno, las cancelaciones fueron sobre las aplicaciones de visas de inmigrante, quiere decir las residencias, y no fueron solo para un país, como bien lo mencionas, sino en todos los consulados de los Estados Unidos cancelaron ese tipo de visas, incluso personas que ya tenían esas entrevistas, esas citas, y se las cancelaron y no tienen fecha de cuándo van a ser, y ya las personas salieron. El impacto es grande porque no sabemos cuándo va a poder la persona tener esa entrevista o cuándo te va a llegar esa entrevista, y de personas que ya están afuera, cuándo van a poder regresar a sus países de domicilio, que es el Estados Unidos. La razón fue porque el Departamento de Estado menciona, de acuerdo a ellos, que están haciendo un entrenamiento sobre las prácticas que van a hacer en las Ujú. entrevistas de aquí en adelante. Y también el gobierno, abogado, asegura que lo que están tratando de evitar es que los solicitantes de las visas y en su momento los portadores de las visas se puedan convertir en lo que el gobierno cataloga como una carga pública. Bueno, la carga pública, esa parte va a ser ya establecida este septiembre 18. Ahora, que tengan que entrenar a personas sobre la carga pública, todavía nos falta un buen tiempo y ya habían citas hechas y no se dijo con tiempo. Entonces, el cancelarlo te demuestra o que no hay buena organización, o que no importa el proceso que ya hayan establecido de Ujú. las citas actuales. Entonces, por eso le pedimos al público que tenga la paciencia y también la precaución cuando está lidiando con los procesos migratorios, específicamente bajo esta administración. Claro. Ahora, abogado, también por otra parte hay que hablar del anuncio del estado de Nueva York de limitar la cooperación de las policías locales con las autoridades federales en materia migratoria y en específico con ICE. Esto sin duda creo que va a tener una resistencia, ya lo vimos a nivel local con algunos condados, pero ¿cuál va a ser la respuesta también del gobierno federal en su parecer? Bueno, cada estado tiene la independencia, o debe de tener la independencia de no cooperar, porque son acuerdos de cooperación entre el gobierno federal y el estado. Un estado no tiene que hacerlo. El gobierno federal, como hemos visto anteriormente, cuando no lo ha hecho, ha tenido represalias bajo esta administración sobre pues la ayuda o los recursos federales que ya le tocan por ley a ese estado. Pueden ver los estados ese tipo Ujú. de represalia, pueden haber demandas por medio del gobierno, pero es cierto que un estado no tiene que entrar a esos acuerdos como el que mencionas. Y es que esto contrasta, por supuesto, porque vemos estados que cooperan ampliamente con las autoridades federales en materia migratoria, como lo es Florida, donde hace solamente una semana policías locales en Orlando arrestaron a una madre y a su hija que acababan de tener un accidente aparatoso y hoy ya están deportadas en Ecuador. En cuanto al precedente que puede representar esta decisión de Nueva York, ¿qué cree que ocurra en los próximos días? Bueno, yo bueno, en términos de demandas hay algunas, pero en términos, puede haber algunas, pero en términos físicos y prácticos, la policía de su estado tiene que seguir las leyes estatales. El gobierno federal puede poner demandas o Ujú. puede no, o puede seguir patrullando y haciendo sus procesos sin la cooperación de pues Claro. esas personas o estos estados que no están de acuerdo. Pero yo no veo una mayoría de estados poniendo este tipo de acuerdos o de leyes en sus estados. Ojalá sí, pero yo creo que es mucho el cálculo y el miedo político que se tiene Ujú. bajo esta atmósfera. Y abogado, sobre esto último que dijo, el que no hay una cooperación entre las policías locales y las federales, no impide al gobierno federal seguir llevando a cabo operativos en un estado como lo es el de Nueva York. Así es, esa es la gran diferencia. La, Ujú. la cooperación que estamos hablando es cuando, por ejemplo, y es más que nada en las cárceles, cuando un estado tiene en la cárcel a alguien que no tiene estatus, los estados que han hecho esos convenios esencialmente comunican que tienen este tipo de persona detenida y trabajan con ICE para poder trasladarlos. En estados donde no,
simple y sencillamente se hace el proceso estatal y las personas pueden salir, por ejemplo, si pagan una fianza. Pero eso no quiere decir que si estás en uno de esos estados, que ICE no puede patrullar. ICE puede estar, nada más que no va a tener la cooperación de elementos policíacos estatales o locales. Bien, pues abogado, como siempre, gracias por aclararnos todo esto y por habernos acompañado. A ti. Gracias, buenas noches.